Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем. Лето, 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 лето. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Sí, de por sí el género cinematográfico de la biografía, las biopics, esto se presta siempre a numerosas discusiones. El género de biografía sobre músicos o sobre un momento en la historia de la música es un blanco seguro de desacuerdos, porque algunos afirman que el eje debe ser siempre la música, otros en cambio alegan que se debe evitar la recreación de números musicales. Algunos más afirman que debe haber un apego absoluto a la biografía de los músicos. Otros, en cambio, opinan que es más importante capturar la esencia de dichos músicos o de la música en cuestión para entonces crear un relato más libre. Por supuesto, no hay una respuesta única ni objetivamente correcta. Yo opino que entre más libertades se tome este género en particular, más sentido tiene que exista como obra cinematográfica independiente y autosuficiente, porque la película en cuestión va a depender de un primer lenguaje, que es la música, así que debe de aprovechar los recursos del cine para no quedar opacada por ese primer lenguaje. Digo todo esto a propósito de Leto, del director ruso Kirill Serebrennikov, la cual formó parte de la sección oficial del Festival de Cannes de 2018, no este pasado, sino del año pasado. Y por cierto, Serebrennikov no pudo asistir al festival, ya que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de fraude y de malversación de fondos. Sus defensores dicen que esto es una represalia política, que son ataques políticos, porque en su cine Serebrennikov ha tocado temas políticos. Y de ser esto cierto, de ser cierto que es una represalia, entonces Serebrennikov estaría en la misma situación que Jafar Panahi, que curiosamente tampoco pudo asistir a esa misma edición del festival por estar en arresto domiciliario, como comentaba hace un par de semanas, a propósito de la película con la que compitió ahí, que es Tres Rostros. Pero bueno, a diferencia de Panahi y Tres Rostros, el arresto de Serebrennikov no incide en la lectura de Leto, así que lo menciono solo como trivia. Y vuelvo al tema de las biopics basadas en música o en músicos. Decía que me parecen más logradas en tanto más se alejen de la simple representación o de la simple recreación. Y ese es el valor que encuentro en la película Leto, en la película de la que estoy hablando hoy. La acción transcurre en Leningrado en el verano de 1980. Leto en ruso significa verano. Y es más bien un retrato atmosférico, una postal nostálgica, digamos, de la escena del rock underground en la Rusia, en la Unión Soviética, de principios de los años 80. Para dar estructura a este retrato o a esta postal atmosférica, Serebrennikov narra la historia del triángulo amoroso que se desarrolla entre Mike, que es el vocalista de uno de los grupos de la vieja guardia, su novia Natasha, con quien tiene un hijo pequeño y tiene una relación monógama y estable hasta ese momento, y un misterioso músico recién llegado llamado Viktor Tsoi, que sería en la vida real el fundador del grupo Kino, un grupo que tuvo mucho éxito en los 80 en la Unión Soviética hasta su disolución en 1990 a causa de la muerte de Tsoi en un accidente automovilístico. Todo esto último no se narra dentro de la película, lo aporto simplemente como contexto, porque, repito, la película es básicamente el recuento nostálgico de un verano en Leningrado. Ahora, Leto apenas apunta hacia la formación del grupo Kino y por tanto no podría considerarse una historia sobre el grupo mismo, y sin embargo, por sugerir cómo era la personalidad de Viktor Tsoi y cuáles eran las circunstancias que rodearon la formación del grupo o que dieron pie a que se formara el grupo, esto solo ya da la sensación de que contiene la historia de Kino. Y es que me parece que en el caso de las biografías de ficción, a veces es más efectivo en términos narrativos trabajar alrededor de una pieza que intentar abarcar todas las piezas. De hecho, creo que intentar abarcarlas todas es a veces una de las trampas en las que caen, no de forma positiva, las biografías de un momento en la historia. Esto se suma el hecho de que el triángulo amoroso, que sirve de centro al relato, es visto por
Paul Serebrennikov con una nobleza y con una empatía, casi cariño hacia sus personajes tan grandes, que esto permite que el espectador se sienta parte de este recuerdo de juventud, algo que sería muy difícil de otra manera en tanto lo lejano que nos resulta este contexto de la Unión Soviética a principios de los años 80. Ahora, esta intimidad es algo que también se logra a través de recursos cinematográficos, como mencionaba al principio de la cápsula, que es recomendable hacer en este tipo de biografías, porque más allá de que la película esté filmada en blanco y negro, algo que de por sí sugiere un tiempo pasado o un recuerdo, ustedes verán cómo la cámara sigue a los personajes en largos planos secuencias detrás de los escenarios del Club de Rock Leningrado, que es uno de los pocos lugares en los que el Estado permitía que se tocara este tipo de música y aún así exigía el cumplimiento de reglas, exigía que los asistentes no se levantaran de sus asientos, que no gritaran, que mantuvieran el orden, algo que es difícil de concebir desde Occidente y en el momento presente en un concierto de rock. Y esta imagen contradictoria me permite aterrizar en lo que considero una de las mayores virtudes de la película, que es justamente el tono agridulce y entrañable que resulta de este conflicto, de esta tensión entre el ideario soviético y las ambiciones propias de todo grupo de rock, de toda estrella de rock o aspirante estrella de rock. Es decir, en el ideario soviético todo es contención, todo es autoridad, se promueve la procuración de bienes compartidos, mientras que en las fantasías alrededor de la vida de un grupo de rock, todo tiene que ver con exceso y con decadencia y con opulencia, es decir, todo lo contrario. Esta tensión queda clara en una de mis escenas favoritas de la película, aunque se desarrolla casi en tono de comedia, y es aquel en la que los rockeros, ya liderados por Víctor Tsoy, es decir, ya es el grupo Kino en ciernes, están solicitando que se les permita tocar en el Club Leningrado y para ello se ven obligados a encontrarle un sentido edificante o el mensaje edificante a sus propias canciones. Por supuesto, no tienen ese mensaje edificante, pero se lo tienen que inventar. Y es que, como bien les explica la responsable del Club Leningrado, y esto es una cita textual de la película, los rockeros soviéticos deben encontrar lo bueno de la humanidad. Ahora, considerando que estos jóvenes músicos eran admiradores y estaban inspirados por grupos como The Velvet Underground, como The Sex Pistols, como Talking Heads, bueno, pues se comprenderá que era difícil para ellos encajar en su música un mensaje de responsabilidad social. Leto es una película ecléctica en todos los sentidos, en un sentido formal y también temático, y esto le da una identidad propia. Llega a salas este fin de semana, es el tipo de películas que no dura mucho tiempo en cartelera porque no está dirigida a un público grande, así que les recomiendo que la vean lo antes posible y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.